Resumen imposible. Mati Columbati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Ahí va, 2 de la tarde, 25 minutos, ya te lo dije, Ori, así que hoy te convertís en héroe. No sé si en héroe, pero vamos a contar, Heroína. compartir un par de noticias. Javier Milei, entonces, que hemos visto aterrizar ayer en Suiza, justo coincidiendo con el horario del programa. Bueno, cuestionó lo que describió como un falso dilema, lo escuchamos. Buenas tardes a todos. Estoy aquí frente a ustedes para decirles de modo categórico que Maquiavelo ha muerto. Bien. Durante años se nos deformó el pensamiento presentándonos un falso dilema al diseñar políticas públicas donde se debía optar entre la eficiencia política en contraposición al respeto de los valores éticos y morales de Occidente. Tal como señala el profesor Jesús Huerta de Soto en su trabajo sobre eficiencia dinámica, desde dicho punto de vista, la eficiencia no es compatible con diversos esquemas de equidad o justicia, sino que surge única y exclusivamente de uno de ellos, el cual se basa en el respeto de la propiedad privada y la función empresarial. Bien. Por eso, la oposición entre las dimensiones de eficiencia y justicia es falsa y errónea. Okay. Esto es, lo justo no puede ser ineficiente y lo es eficiente justo. Y es que en la perspectiva del análisis dinámica, justicia y eficiencia son dos caras de la seguramente misma lo haya preparado y lo haya pensado mucho ese arranque. Milei marcando una posición ideológica, performativa, ¿no? Sobre cómo concibe el poder. No le encuentro nada nuevo, nada muy sorpresivo en la relación. La noticia no es muy novedosa, la de muerte de Maquiavelo, digamos. Ya hace rato que murió. Empezando por ahí, ¿no? Pero es Milei diciendo, bueno, el mercado es el bien, el Estado es el mal, el adversario no es una rival, es un enemigo moral. Esta es un poco la idea en la que se sustentan sus declaraciones en general, y también fue algo parecido hoy en el marco de Davos. El mismo cancionero de siempre, entonces por supuesto que no podía faltar un ataque al socialismo. Desde el punto de vista la Escuela Austríaca de Economía, desde Mises, Hayek, Roth, Marquisar, Hoppe hasta Jesús Huerta de Soto, han demostrado la imposibilidad del socialismo y por ende echando por tierra la fantasmagórica idea de John Stuart Mill que postulaba la independencia entre la producción y distribución. Una sordera académica que derivó en el socialismo y que le costó al mundo la vida de 150 millones de seres humanos, al tiempo que aquellos que lograron sobrevivir al terror lo hicieron en una absurda pobreza. Bueno, bien. También dijo, si queremos salir de nuestro oscuro presente, debemos volver a inspirarnos en la filosofía griega, retomando el comentario que hacías más temprano, Gerardo, abrazar el derecho romano y retornar a los valores judío-cristianos, los cuales nos permitirán salvar a Occidente. También aprovechó el escenario, el atril, para defender la reforma de su gestión, diciendo que, bueno, tanta reforma, esto sí que es Make Argentina Great Again. Le reclamó también a los políticos que dejen de fastidiar a los que hacen un mundo mejor, guiño guiño, y en el cierre de su discurso dijo que América será el faro que ilumine Occidente. No sé cuáles serán los comentarios de los analistas políticos acá en la Argentina. Yo no le he encontrado, insisto, sobre ese punto nada novedoso. Y efectivamente es un discurso que terminó, o que empezó, mejor dicho, más tarde de lo previsto. ¿Por qué? Porque, por razones obvias, era uno de los discursos más esperados del Foro Económico de Davos, el de Donald Trump, que se extendió un poquito en el tiempo. No trajo tampoco ninguna sorpresa, vino a ratificar sus quejas por lo mucho que Estados Unidos da a la OTAN, da a Europa, da al mundo y lo poco que recibe a cambio. También mantuvo en alto, por supuesto, la amenaza contra Groenlandia. Primero, porque bien lo saben ustedes, Donald Trump es historiador, tiene un profundo conocimiento en la materia. Ah, no sabía. Así que empezamos con la clase de historia. And then after the war,
which we won. We won it big. Without us, right now you'd all be speaking German and a little Japanese, perhaps. Donald Trump diciendo, si nosotros ahora mismo todos estarían hablando alemán, o quizás un poquito de japonés, en la referencia a la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra devolvimos Groenlandia a Dinamarca. Qué estúpidos fuimos al hacerlo, pero lo hicimos. Y qué desagradecidos son ahora. Bueno, Donald Trump, aunque en un tramo de su discurso pareció descartar el uso de la fuerza para hacerse con Groenlandia, insistió en sus amenazas. Y después de la clase de historia vino la clase de diplomacia. Piece of ice for world protection, and they won't give it. We've never asked for anything else, and we could have kept that piece of land, and we didn't. Queremos un pedazo de hielo, dijo Donald Trump. Tal vez porque se olvidó del nombre, se confundió, dijo pedazo de hielo, todo el mundo lo va a entender. Queremos un pedazo de hielo para proteger el mundo y no nos lo darán. Nunca hemos pedido nada más. Por cierto, habitualmente Estados Unidos ni siquiera pide, agarra, ¿no? Pero bueno, tienen una opción y es ahí donde viene finalmente la clase de diplomacia. Podríamos haber conservado ese pedazo de tierra y no lo hicimos. Así que tienen dos opciones. Pueden decirlo, decir que sí y nosotros vamos a estar muy agradecidos, o pueden decir que no y lo vamos a recordar. Lo que en mi barrio suena un poquito a una amenaza, ¿no? Una actitud patoteril más que la actitud de un presidente. Mientras Donald Trump amenazó nuevamente hoy al mundo, porque es una forma obviamente de amenazar no solamente a Groenlandia, no solamente a Europa, sino decirle al mundo, disciplinar al mundo, decirle que hace lo que se le canta, bueno, incluso con sus aliados históricos, con aranceles, con apropiaciones territoriales, anexiones y bombardeos y etcétera. Bueno, mientras Donald Trump estaba haciendo el sainete de siempre, China volvió a plantarse en ese mismo contexto, en el atril de Davos, como un socio confiable, como un actor de estabilidad, totalmente a contramano de la ley de la selva, que de hecho textualmente ha sido dicho en las declaraciones de las autoridades chinas, la ley de la selva, donde los fuertes no pueden aprovecharse de los débiles. China fue a Davos a ofrecer certidumbre, y no es la primera vez, en medio de la incertidumbre que encarna concretamente Donald Trump, Estados Unidos, en este momento. Ahora les vamos a compartir, para que sepan qué es lo que estaba pasando por fuera del foro de Davos, algunas imágenes que muestran manifestantes quemando, por ejemplo, banderas estadounidenses. ¿Esto pasaba fuera de Davos? Claro, en las últimas horas, mira, ahí justo llegamos a ver una bandera prendida a fuego, a punto de ser prendida a fuego, con un mensaje claro. Básicamente es: no eres bienvenido, Donald Trump. Este es también un sentimiento anti-estadounidense que está tomando cada vez más volumen en el mundo, por distintos motivos. No todos pensamos igual, no todos tenemos los mismos intereses, consecuencias posibles de esa política injerencista, expansionista, neocolonial, pero sí se va difundiendo esa sensación de un sentimiento renovado anti-estadounidense. Esto, Gaby, podríamos decir que a nivel global es un momento grave. Y yo no lo quiero decir con un falso alarmismo. Es grave en el sentido de que es bisagra. No es hora para los vagos, intelectualmente perezosos. Claro. Los que se acomodan en sus certezas. Los que hacen fondo de comercio con consignas. Lo digo pensando en nosotros todos, digo, los ciudadanos. Nosotros mismos. Nosotros mismos. No es todo tan blanco o negro. Ya, evidentemente, hay un montón de cosas que pasan a ser absolutamente transversales y que por ahí no coinciden ideológicamente
con otros y sin embargo estás parado en el mismo lugar. Que nos exigen hacer un poco más. Lo digo entonces pensando en todos nosotros y lo digo, por supuesto, pensando en la dirigencia política. Mucha apatía en todos lados, muy pocas ideas, muy poca valentía incluso. Hay obviamente excepciones a lo que estoy diciendo, es una sensación. Me parece que no es un momento para atrincherarse en su pequeña burbuja retórica. Son cómodas, claro, se sienten bien, Sí. pero no sirven para mucho. No importa qué pienses, no te quedes en tu burbuja. Es un momento para impugnar, es un momento para debatir, es un momento para rebatir las cartas. Acá lo estamos viendo en la política doméstica, ¿eh? No hace falta ir hasta Davos y escucharlo a Donald Trump. Y para Europa, ya que en las últimas horas todas las miras se trasladaron de Venezuela al viejo continente, para Europa es el momento, y desde hace mucho tiempo es el momento, para pensarse fuera de la caja otanista. Claro. Hace mucho tiempo ya que llegó la hora para Europa y para la Unión Europea de poder pensarse ya no debajo del paraguas estadounidense o de la OTAN. La OTAN fue desde el inicio, y ese es un tema que hemos abordado, a diferencia de lo que muchos creen, 1000 veces, en particular en relación a lo que es la invasión rusa de Ucrania. La OTAN fue desde el inicio una arquitectura de seguridad pensada y diseñada a medida de los intereses estadounidenses. Lo que pasa es que ahora ya no se disimula. Se fingía tal vez. Otra cosa ya no se disimula. Trump lo dice en voz alta, la OTAN es Estados Unidos. Y entonces estamos viendo una situación inédita en la que un miembro de la OTAN, el jefe de la OTAN, en este caso Estados Unidos, amenaza a otro miembro de la OTAN. Y no es impensable, no es inverosímil pensar que pronto veamos o podamos ver eventualmente algo todavía peor. Después de la Guerra Fría, la OTAN se quedó sin enemigo, pero no sin ambición. Se expandió, rompió promesas, buscó nuevos peligros para justificarse, Claro. justificar su existencia. Esa expansión lo que terminó haciendo es inflamar nacionalismos, militarizar fronteras, preparar el escenario de nuevos conflictos. De alianza supuestamente defensiva pasó a ser un actor ofensivo, con operaciones fuera de su territorio de origen, como para decirlo de alguna manera. Y hoy la pregunta ya no es qué defiende la OTAN. La pregunta es si su razón de ser no está llegando a su límite histórico. Y esto es lo que se está hablando, Claro. en Europa. Sí. Obviamente, al no ser parte el sur global de la OTAN a grandes rasgos, Sí, estoy sí, como sí. simplificando. Quedamos afuera, un poco fuera de la conversación. Pero esto es lo que se está charlando concretamente. Europa se tiene que poder pensar en nuevas alianzas, en nuevos esquemas de seguridad. Justamente traje los fragmentos de 3 discursos que no tienen que ver específicamente con la OTAN, sino con ese momento bisagra del orden global, que se pudo ver escenificado en Davos, pero que no es que nació ni va a morir en Davos. Sí, pero es interesante lo que decís de la OTAN, porque yo el otro día decía algo similar, obviamente esto es más dramático porque es una organización armada de defensa, Tal cual. pero lo mismo que pasa con la ONU, que está bien que lo plantees así, digamos, que hay organismos que solo porque Trump esté del otro lado, no tenemos que caer en la trampa de defender o de justificar su existencia injustificable y de estas cosas que estás mencionando vos, que excedió sus límites y demás cuestiones. Por eso decía también en la previa de ese comentario que hay que salir un poco de la burbuja retórica. Claro. Entonces, tener una percepción de la OTAN como un organismo nefasto no quiere decir que uno apoye ninguna invasión. Claro. Claro, Y sí. denunciar una invasión a un país soberano no de ninguna manera puede significar apoyar a la OTAN o apoyar a Estados Unidos. Estamos en ese momento donde hay que romper esas cajas y pensarse de nuevo. Te decía, traje los fragmentos de 3 discursos para que se perciba entonces ese momento bisagra de la geopolítica global. Te propongo que empecemos con Emmanuel Macron, el presidente francés.
and here in the epicenter of this continent, we do believe that we need more growth, we need more stability in this world. But we do prefer respect to bullies. Bueno, We do todo prefer medio science to raro porque criticism. está hablando con los And we do anteojos de prefer rule sol of law to puestos, brutality. ¿no? Es como, bueno, You're welcome in detalle, Europe. detalle. You are more than Sí, welcome. parece que tuvo un pequeño Sí, tiene- desprendimiento de exacto. retina y tenía un ojo muy irritado. Tal cual. Bueno, acá en el epicentro del continente, nosotros creemos efectivamente que necesitamos más crecimiento, necesitamos más estabilidad, pero preferimos el respeto en lugar de los bully. Preferimos la ciencia por sobre el complotismo. This is crazy. Y preferimos la ley I do regret that. But this is a consequence por of sobre la just brutalidad. unpredictability and useless Ustedes aggressivity. están bienvenidos a Europa y más todavía a Francia. También dijo tener un lugar como, en otro tramo de su discurso, tener un lugar como Europa que a veces es demasiado lento, sin duda, y necesita reformas, sin duda, pero que es predecible, leal, y cuando sabes que la regla del juego es simplemente la ley, es un buen lugar, dijo él. Y creo que este es un buen lugar para hoy y para mañana. Bueno, bien, este es un ejemplo de discurso que se dio en Davos. Emmanuel Macron finalmente diciendo un par de cosillas en referencia a Donald Trump. Igual ahora se viene una parte más interesante todavía. Les propongo que escuchemos al primer ministro de Bélgica, Bart de Wever. Of course, Europe's under pressure from two sides. Russia, but also we have Donald Trump arriving tomorrow demanding Greenland part of a European Union country. Esto es muy interesante, Yeah. Gaby, porque es una especie de análisis geopolítico en vivo, digamos, Claro. ¿no? De los movimientos de las placas tectónicas en el mundo. Él, bueno, recuerda que en la Unión Europea son 27 países, bajo muchísima presión, que pueden ocurrir dos cosas. Si hay presión externa, podemos unirnos o podemos estallar en cualquier dirección. Y él dice, creo que Europa se encuentra en una encrucijada donde debe decidir. Hasta ahora intentamos apaciguar al nuevo presidente de la Casa Blanca. También fuimos muy indulgentes. Muy indulgente con los aranceles, fuimos indulgentes con la esperanza de obtener su apoyo para la guerra de Ucrania. Nos encontramos en una situación muy delicada, dependemos de Estados Unidos, así que optamos nuevamente por ser indulgentes, ¿no? Él haciendo un análisis como primer ministro de Bélgica de la política del bloque comunitario, pero ahora se están cruzando demasiado líneas rojas. Tenemos que decidir, elegir por nuestra autoestima. Ser una recipiente feliz es una cosa, ser un esclavo miserable es otra. Si retrocedemos ahora, perderemos nuestra dignidad. Y esto es probablemente lo más preciado que podamos tener en una democracia, la dignidad. Así que deberíamos unirnos y decirle a Donald Trump. Bueno, justo él habla de la reunión que ya tenía antes de la cuestión de la anexión de Groenlandia ya planificada con Donald Trump. Están cruzando líneas rojas, insistió, o nos mantenemos unidos o estaremos divididos. Y si nos dividimos, el fin de una era de 80 años de atlantismo está llegando a su fin. Cuando te decía, esto es lo que se está hablando. Y como dijo Gramsci, porque el señor conservador de derecha... No. Sí, citó a Gramsci. Claro, diciendo... Qué raro está todo. Qué raro que está todo. Si lo viejo muere y lo nuevo aún no nace, vivimos en una época de monstruos. Wow. Y le toca a él decidir si quiere ser un monstruo, dijo. Bueno, de todos los discursos, tal vez el más interesante me pareció el del primer ministro canadiense. Téngame paciencia, es interesante lo que dice. Es muy largo, yo apenas seleccioné un fragmento, pero en palabras al menos, McCartney. Dale. De Canadá, McCartney. Bueno, no sé si en gestos, pero... Ministro de Canadá. De Canadá, McCartney. Ojalá le llegue en algún momento algún fragmento de este programa. McCartney, me Estúpidos. encantaría. Dos estúpidos. Por favor, hagan esto en las redes sociales, que yo no estoy utilizando Twitter, pero hay que poner unas arrobas. Bueno, en palabras al menos pareció que McCartney se estaba como poniendo al frente de la resistencia a Donald Trump. Lo escuchamos.
We knew the story of the international rules-based order was partially false. Esto, Gaby, de verdad es inesperado que lo diga un líder de esa talla en este encuentro en Davos. Lo que les voy a traducir ahora es fuerte, es impactante. Sabíamos que la historia del orden internacional basado en normas era parcialmente falsa, que los más fuertes se eximirían cuando les convenía, que las normas comerciales se aplicaban de forma asimétrica y que el derecho internacional se aplicaba con distinto rigor según la identidad del acusado o la víctima. Esta ficción era útil y la hegemonía estadounidense en particular contribuía a proporcionar bienes públicos, rutas marítimas abiertas, un sistema financiero estable, seguridad colectiva, apoyo a marcos para la resolución de disputas. Así que colocamos el cartel en la ventana, participamos en los rituales y en gran medida evitamos señalar las brechas entre la retórica y la realidad. Este acuerdo ya no funciona. Seamos directos. Estamos en medio de una ruptura, no de una transición. Yo me voy claramente a quedar con esta aseveración en particular, ¿no? No estamos en medio de una ruptura. Estamos en medio de una ruptura, no de una transición. Y también agrega, en las últimas 2 décadas, una serie de crisis financieras, sanitarias, energéticas, geopolíticas han puesto de manifiesto los riesgos de una integración global extrema, pero más recientemente las grandes potencias han comenzado a utilizar la integración económica como arma. Esto es lo que estamos viviendo. Los aranceles como palanca, la infraestructura financiera como coerción y las cadenas de suministro como vulnerabilidades que explotar. Para terminar, no se puede vivir con la mentira del beneficio mutuo mediante la integración cuando la integración se convierte en la fuente de tu subordinación. Esto es efectivamente lo que muchos observamos, pero que pocos en ese lugar de poder al menos se atreven a decir. Efectivamente, el orden global hasta ahora fue esto. Impresionante el resumen de lo que pasó hasta ahora. Hay un par de días más, ¿no? En Davos. De todas formas, el plato fuerte evidentemente era hoy, teniendo en cuenta que hizo su alocución antes de Milei, el presidente Donald Trump. Hay que decir que... Y aparte todo el resto se refirió a esto que está pasando con Estados Unidos y demás. Claro. Digamos, para que Canadá, que creo que no debe haber votado una vez en la ONU diferente a Estados Unidos. El seguidismo es total. Bueno, un país que tiene solo frontera con Estados Unidos, Sí, digámoslo, obvio. también debe ser complicado tener solo frontera Sí. con Estados Unidos, pero... Por eso llama más todavía la atención. Claro. Sí, exactamente. No, decía que todas las miradas se las llevó el discurso de Donald Trump, esa especie de entrevista que hacen después del discurso, se extendió un poco. Veíamos algunas imágenes, no acá, pero poco bueno. no, una hora lo cagó a Milei. Sí, viejo. y hay que decir que cuando Milei habló, o sea, esos tramos que Ori nos mostraba hace un ratito cuando empezó este resumen, lo dio frente a una sala semi vacía. O sea, no había quedado prácticamente nadie ahí para escucharlo al presidente argentino. Decíamos un par de días, mañana seguramente vamos a tener otro resumen un poco más acotado a lo que hizo Milei más allá del discurso de hoy, porque a la mañana estuvo reunido con algunos empresarios importantes, algunos más conocidos, otros menos conocidos, y después veremos seguramente mañana cómo sigue la agenda internacional del presidente de los argentinos. Hablando de Argentina, vamos a venir acá a cuestiones más domésticas, vamos a hablar de la reforma laboral porque además avanza a paso firme. Vamos a ver cómo sigue esta historia, el que está detrás de tratar de buscar consensos y sobre todo de acaparar algún voto más del que ya se prevé es Diego Santilli, el ministro del Interior, que sigue con su gira loca, frenética. Está laburando, le hicieron laburar mucho a Diego Santilli, que se va a reunir hoy, seguramente ya esto debe estar sucediendo, con el neuquino Rolando Figueroa. El ministro del Interior ya había visitado Chubut, Chaco, Mendoza, San Juan y Salta. Esto más o menos para tener una idea de esta gira, de cómo sigue sumando millas Diego Santilli. Y del mismo modo que hizo el gobernador salteño, en este caso Figueroa,
lo estaba esperando a Santilli. ¿Con qué? Con una lista de reclamos, porque nada es gratis, señores. Acá Sí. los gobernadores están esperando claramente que el gobierno nacional, que Javier Milei, abra la billetera para con las provincias. En Sí, el caso... y aparte tiene como una oposición dentro del gobierno que le dicen no cedas, Santilli, no Bueno, cedas. el propio Javier Milei, antes de irse a Davos, lo decíamos, él insiste en que la ley va a salir tal cual está, en esos caprichos Claro. a los que nos tiene acostumbrados, que después se van diluyendo con el tiempo cuando se dan cuenta de que la historia no avanza si no va a haber ningún tipo de concesión. Hay una parte, como lo contábamos ayer, de los libertarios, sobre todo su hermana y los Menem, Lule y Martín Menem, que insisten en que este dictamen que se firmó antes de fin de año no va a tener ninguna modificación. Y hay un montón de otros actores, entre los que están muchos gobernadores, que van a tener injerencia en qué van a hacer sus senadores en el Congreso, que dicen así como está, no sale. Por lo que, evidentemente, algún tipo de concesión van a tener. Sí, porque hay algo que igual me parece que si la línea del gobierno es no cambiar ni una coma, mal negociador Diego Santilli, porque siempre recuerdo, hace no tanto, estuvo el periodista, muy relacionado con los servicios, Roberto García, con Carlos Pañi, sí. que le había dicho que si el Colorado Santilli fuese mujer, tendría 39 hijos porque solo sabe decir que sí. Sí. Eh, Es horrible esa frase. Ahora, demostrada con la foto que le hicieron sacar con Orozco. Con el cartón Con la ese. gigantografía, Con la sí, muy gigantografía de la legisladora. Emilia Orozco. Sí, flamante senadora. Es impresionante, de la senadora Orozco. Porque dicen las crónicas que estaba realmente muy enojado y que no quería sacarse eso. Y sin embargo, cuando uno ve la foto, no solamente se la sacó, sino que también estaba sonriendo, así que no se entiende. Capaz que Roberto García tenía un poco de razón, tenía, además que es horrible la frase. Bueno, les decía, la lista de reclamos se supone que Figueroa le va a pedir a Diego Santilli, Sí. la coparticipación del impuesto de los combustibles líquidos, que es algo que no solamente él está pidiendo. Figueroa también espera avanzar con un acuerdo por la deuda que Nación tiene para con su provincia, caja previsional de la provincia, que estiman en $200 millones, lo que significa una cifra bárbara para cualquier provincia, bueno, en este caso para Neuquén también. Vamos a decir que Figueroa tiene una diputada y tiene una senadora ahora, digamos, con esta renovación, que responden directamente a él, por lo que es importante qué es lo que Santilli pueda sacar ahí en relación al apoyo que pueda dar luego en el Congreso, ¿no? Una diputada, una senadora que responden a él, y en este momento, después vamos a ver cómo va el tema del poroteo, cada punto suma, o sea, porque está realmente difícil la situación. Mañana Santilli viaja a Entre Ríos. Ahí se va a juntar con su antiguo compañero, amigo, compañeros del PRO, ¿no? Claro. Rogelio Frigerio, Sí. gobernador de Entre Ríos. Que bueno, ya Frigerio estaba como más entregado. Él ya respalda de antemano la reforma laboral, está chocho con todo lo que está haciendo Milei. Claro, pero De todas formas va a pelear por la coparticipación, porque tampoco está tarado. Seguramente. Igual está más entregado porque aparte antes de fin de año lo tuvo que rescatar el gobierno nacional. Exacto. Para que pueda pagar los aguinaldos y demás. Sí. Pero por ahí le puede dar un consejo como ex ministro del Interior también. También, Roger, es verdad. No nos olvidemos de eso. Mismo cargo. de Macri. Bueno, ahí ve cómo viene el poroteo. Ahí había una nota súper interesante que publicó el Destape Web. Vayan a leerla porque además está buena y ahí está bastante más explicado el asunto. Pero básicamente, digamos, el bloque justicialista está ya, o sea, ya profundizando. No es que de ahora, sino que viene hace bastante tratando de hablar con los otros bloques que son menos cercanos a la Casa Rosada, claramente, porque, bueno, hay que decir que la bancada oficialista tiene 20 senadores, ahora, digamos, en esta nueva conformación, más Luis Juez. Ahí el PRO tiene 3. La Libertad Avanza, hay que decir que necesita 37 votos para que esta ley de reforma laboral
por lo menos tenga esta media sanción. Recordamos que ingresó por el Senado, así que primero se va a tratar ahí, el 11, supuestamente el 11 de febrero, que es después, seguramente, ahora lo vamos a contar, va a ser un día particular porque seguramente las calles van a estar diciendo muchas cosas. Así que, decíamos, necesita 37 votos. ¿Qué va a pasar con la UCR? Bueno, tiene 10 senadores, no adelantan demasiado sus movimientos, hay que decir que Esdero y Cornejo ya se juntaron con Santilli. Y que, bueno, también están pidiendo algunas cosas, pero en líneas generales parecen estar, digamos, bastante proclives a acompañar al oficialismo. Hay que ver qué pasa, hablando de radicales, con el correntino Juan Pablo Valdés, que es ahora el nuevo gobernador de Corrientes, que aparentemente, por lo que dicen desde su entorno, tiene algunas dudas sobre el apoyo irrestricto a el proyecto del oficialismo. El bloque del justicialismo tiene 21 voluntades por ahora. Y bueno, está la otra bancada del peronismo, Convicción Federal, que tiene 5. Así que, bueno, vamos a ver. No está fácil la cuestión, muchachos. Yo diría que no podemos ser categóricos en decir, porque vengo escuchando hace varios días, esto va a salir, se va a votar la reforma laboral. Probablemente esto ocurra. Hay que ver cuántas modificaciones se le hace a esta reforma. No olvidemos que, siempre lo decimos, a fin de año Patricia Bullrich estaba súper envalentonada en que lo iban a sacar prácticamente como un trámite, hasta que se dieron cuenta de que no había forma de sacarlo así como estaba, y se frenó todo, y es que finalmente entra en el temario de las extraordinarias. Así que habrá que ver qué sucede con esto. En los próximos días avanzaremos más con la cuestión. Pero, si bien cambiamos un poco de tema, está de alguna manera relacionada, de alguna no, íntimamente relacionado con el tema de la reforma laboral, vamos a ver qué pasa con la CGT. Venimos hablando también de los gremios, venimos hablando particularmente de la CGT. Empiezan a haber algunas definiciones, en este caso la de Cristian Jerónimo, que es uno de los cosecretarios de la CGT, del nuevo triunvirato, que cuestionó con mucha dureza el proyecto de reforma laboral y advierte que la Central Obrera no descarta avanzar con medidas de fuerza si no se introducen modificaciones sustanciales a la iniciativa. Empiezan a tirar, digamos, de ahí, mientras otros gremios mucho más combativos vienen presionando también al triunvirato de la CGT como para que empiecen a mover un poquitito más el avispero y pongan lo que hay que poner arriba de la mesa, ¿no? Bueno, ¿qué dijo Jerónimo? Que desde diciembre la CGT viene desarrollando una estrategia política y parlamentaria para frenar el avance del proyecto. ¿De qué manera? Bueno, hablando con los senadores, hablando con los gobernadores, esto también un poco lo contábamos ayer, y lo que destaca es que el oficialismo, justamente lo que les decía, ¿no? Como para que tengamos en cuenta, ojo, el oficialismo tuvo que postergar el tratamiento de la ley, que lo pretendían aprobar como un trámite express, dice Jerónimo. El proyecto, esta es la definición, así como está, no pasa y no puede salir. Fueron las palabras de Cristian Jerónimo, uno de los 3 integrantes de la cúpula de la Confederación General del Trabajo. Y atención, porque mira quién vino, Pedro. A ver. Barrio Nuevo asomó la cabeza y critica también la reforma laboral. Este viernes, pasado mañana, en Mar del Plata, va a ser la sede del encuentro de una cumbre gremial en rechazo a la reforma laboral. Está organizada por el líder gastronómico, junto a su CGT azul y blanca. Va a haber más de 500 dirigentes sindicales y políticos que van a estar ahí para respaldar al triunvirato de la CGT, para que tomen medidas. Bien. Mirá qué linda frase esa, ¿eh? O sea, para presionar o para respaldar, pónganlo en los términos que ustedes quieran, una acción directa y frenar la flexibilización laboral o esta reforma laboral de Milei. Mirá vos. Mirá vos, ¿eh? Uno de los integrantes del almuerzo parece que hizo algunas declaraciones en off en algunos medios. Dice, estamos preparando la antesala de lo que será la marcha
y el paro, es decir, que acá tenemos más actores que se van involucrando en lo que puede llegar a ser una medida de fuerza. Ahora vamos a ver cómo sigue la cuestión. Y en este caso, hay que decir que después del almuerzo se va a difundir un documento de apoyo, como decíamos, a los integrantes, a los nuevos integrantes de la CGT, a Jorge Sola, a Cristian Jerónimo y a Octavio Argüello. Y bueno, los van a instar o le van a dar ánimo a el triunvirato para que tomen las calles y para que evalúen medidas de fuerza. Esto va a pasar el viernes en Mar del Plata, lidera Barrio Nuevo. Y mientras tanto, ahora sí vamos a meternos en la crisis que continúa, porque evidentemente lo que escuchábamos hace un rato en el discurso de Davos que dio Javier Milei, tirando números extraordinarios, diciendo que la Argentina vive en un mundo ideal, con superávit comercial, con unos índices fantásticos, con la baja de pobreza y todos esos números falopa. Sí, que incluso los números que le dan bien, digo, que no los miente, sino que le dan bien, le dan mal, digo, como el superávit comercial, digamos, que efectivamente hay un superávit comercial, pero bueno, tiene una cantidad de detalles que supongo que ahora entraremos. Ahora vamos a hablar de eso, pero vamos así meternos a lo que está ocurriendo con una de las industrias más maltratadas, que es la metalúrgica, que cerró el 2025 con su peor desempeño desde la pandemia. La actividad metalúrgica, fíjense lo que es este número de catástrofe, realmente de pandémico, 7,1% de caída. Y es pandémico porque es el nivel que tuvo entre marzo y junio del 2020 la industria metalúrgica. Absolutamente. Cierra el 2025 con los peores indicadores desde la pandemia, efectivamente. Esto lo da a conocer la Cámara de Empresarios ADIMRA. Son los empresarios los que están difundiendo esta información, con la capacidad instalada de apenas 44%. Claro, si ya es mala la de la industria en general, que es del 57. Sí. Esta casi da vuelta, o sea, por cada 10 máquinas hay 6 paradas. Hay 6 paradas, es impresionante. Bueno, el sector está advirtiendo sobre el impacto de la apertura de importaciones, claramente, el derrumbe del consumo y el avance de los despidos y suspensiones. De esta manera, el sector se consolida como uno de los más golpeados por el desplome de la actividad económica, y por eso también mencionábamos que los gremios que están relacionados a la industria son los que más están presionando a la CGT para que finalmente haya un paro general y para que se pongan un poco más firmes en relación a presionar sobre todo en las calles. Y con respecto a la industria metalúrgica en particular, escuchaba un dato, no la primera vez que lo escucho, ya es la segunda vez, el mismo periodista que sigue mucho este tema, que es Jairo Estraquia, contaba que ya va la segunda empresa que se acogió al RIGI, al régimen de grandes inversiones. ¿Y qué es lo que hace? Es una empresa extranjera que viene al país y tiene que poner una minera. Tiene que poner galpones. Sí. ¿Qué hace? El galpón lo importa desde China. Entero. O sea, todas las estructuras metálicas, todo lo que hace al galpón viene importado en container desde China y lo arman acá. Sí, bueno, eso es un golpe durísimo para, para toda la industria metalúrgica, claramente, porque ya ni siquiera eso que era, digamos, una parte importante, digamos, de injerencia, digamos, dentro del movimiento económico del país, ya ni siquiera eso lo están teniendo porque están importando todo, claro, hasta los galpones. Pero también es eso, también es la trampa esa del RIGI, que cualquier régimen de inversión de un país te pone, aunque sea una cuota, no te digo que tengas que comprar todo nacional, pero ponerle una cuota. Sí. Ponerle, alguna cláusula, ¿no? La mitad de las cosas comprar acá, el 30%, alguito, no. Bueno. Hasta los tornillos traen de China. Sí, es impresionante. Bueno, y siguiendo con la profundización de la crisis, más allá de la industria metalúrgica, vamos a ver qué pasa con la de los alimentos y sobre todo el sector de la carne. Frigorífico Pico suspende a 300 trabajadores después de la caída en la faena, una faena diaria que decreció, escuchen también este número, de 600 vacunos a solo 50 cabezas. De 600, voy a repetir ese número porque es extraordinario, y es espeluznante más que extraordinario. De 600 a 50 cabezas. ¿Qué pasó con esto? Bueno, esto provoca que la empresa esté suspendiendo hoy
a 300 trabajadores, a 300 empleados. Es el frigorífico pampeano que atraviesa claramente un momento súper difícil financiero con una deuda que llega a los 9.000 millones de pesos con el banco de esa provincia, con el Banco de la Pampa. Y además se suma esto, lo de la suspensión de los trabajadores del frigorífico Pico, a la suspensión del servicio eléctrico, que tienen una deuda de 120 millones de pesos con la cooperativa eléctrica de ahí del lugar. Y decíamos que no solamente es este frigorífico el que está pasando penurias financieras y económicas, hay una situación bastante similar en el frigorífico HB Bernasconi, el frigorífico Viñuela y la cooperativa de trabajo, la estación limitada ex frigorífico Villa Olga. Esto está pasando en el sector de la carne, mientras que además nosotros estamos comprando la carne cada vez más cara. Es una locura lo que está pasando con los precios de la carne. No, tremendo. Bueno, evidentemente también hay mucha carne que está saliendo al exterior, bueno. se está exportando mucho. Sí, ahí está. ¿Qué querías decir? Sí. No, eso, que justamente que la exportación hace que lo que suba el precio porque, digamos, obviamente se exporta más caro que lo que vende acá y se hace subir a el precio pesar de local. que no hay consumo y de que el consumo de la carne bajó muchísimo, digamos, las leyes del mercado marcarían que si vos no tenés, digamos, público para vender y tenés mucho stock, el precio de la carne debería bajar. Bueno, eso no está sucediendo porque se está exportando mucho, la gente no está consumiendo, pero incluso así los precios suben de una manera exorbitante. Cambiamos de tema y vamos a ver qué es lo que está pasando en este caso con el gremio de la Unión Tranviario Automotor, la UTA. Atente con esto, porque se puede venir un paro de colectivos. Hoy se iban a reunir las cámaras de empresarias del AMBA. De todas formas, esta reunión de la UTA con los empresarios se trasladó hacia mañana, para mañana jueves. Una negociación que viene estancada, con una oferta del 1% que desde el gremio califican, por supuesto, de absurda, de una burla. Así que el sindicato se mantiene en alerta y amenaza con un paro total en los colectivos del AMBA. Están enfatizando desde la UTA que no van a permitir que los choferes sean rehenes de la disputa financiera entre las prestatarias y el Estado Nacional. Y mientras tanto, ¿qué dicen los empresarios? Bueno, ellos argumentan que el sistema atraviesa por un estrangulamiento financiero que está provocado por el retraso de los pagos que deberían hacerse desde el Estado Nacional a través de los subsidios. Y también hablan de la falta de actualización de las estructuras de costos operativos por parte del Gobierno Nacional en momentos en que volvió a subir también el boleto de colectivo. El mínimo está más de 600 pesos. También estamos en una situación compleja ahí porque, bueno, evidentemente no sabemos quién está faltando a la verdad, en todo caso, para no decir quién miente. Sí. ¿A dónde va toda esa guita, no? Porque mirá que ha subido las tarifas, digamos, de transporte desde que asumió Milei un montón. Y sin embargo, los empresarios dicen que no les alcanza. Así que, amigos, amigas, de no mediar acuerdo, en la audiencia de mañana, el gremio ya ratificó que va a activar un plan de lucha que puede incluir un paro total de actividades en todas las líneas de corta y media distancia en el AMBA. Ya vamos terminando las últimas informaciones. Atención también con lo que está pasando con el superávit comercial. El 2025 cerró con un superávit, pero se dispararon las importaciones a niveles históricos. Esto también es bastante contradictorio a prima facie, pero no, cuando uno se mete a tratar de entender qué es lo que pasa, es que las importaciones están representando el segundo mayor registro histórico en casi 40 años. Los últimos datos del INDEC muestran que el superávit se sostuvo más por la debilidad de las exportaciones que por una mejora estructural, ¿no? Mientras las importaciones crecieron con una fuerza inusitada también, impulsada por el ingreso de los bienes de consumo y muchos productos provenientes de China, claramente. Las importaciones aumentaron casi 25% interanual, muy por encima del crecimiento de las exportaciones, que avanzaron apenas el 9,3%. Sí, acá el dato es que el superávit del 2025 fue unos 11.000 millones de dólares. El del año anterior, el 2024, fueron 18.000 millones de dólares, o casi 19. 40% más fue el año 24, con una crisis mucho mayor y con un dato fundamental, que es que este año terminó de explotar lo que fue
muerta, gracias al gasoducto, gracias a la recuperación de YPF, y hay un superávit energético muy grande, cuando antes la energía era deficitaria, Argentina tenía que importar energía. O sea que este número de superávit comercial, pero más bajo que el año anterior, y con un superávit energético mucho mayor, o sea, vendiendo petróleo y gas al mundo, tener menos superávit, eso es lo preocupante también, digamos, cómo Argentina va a necesitar cada vez más dólares, que era lo que hablábamos de una nota que salió de un Germán Fermo, un economista muy libertario, pero libertario al nivel de los mandriles, esa mano, digamos, ¿no? Más o menos. Y que sacó una nota de opinión en el Cronista. En el Cronista, que decía básicamente que si Argentina no se dedicaba a acumular reservas, sobre todo teniendo en cuenta el contexto de lo que hablamos al principio con Ori, de Trump, la Unión Europea, que son los mercados están medio prendidos fuego con todo eso, obviamente, que si no Argentina no se podía juntar dólares a bajar el riesgo país, iba a volar todo por los aires textual. Textual. Esa frase fue letal, ¿eh? Sí. La verdad que no la esperaba, ¿eh? Va a volar todo por los aires si Argentina no acumula reservas y baja el riesgo país. Y no recupera en ese sentido. Última información, ponemos un asterisco acá, lo contamos así rápidamente, pero atención con lo que está pasando en Ushuaia, porque el gobierno acaba de intervenir el puerto de Ushuaia. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación intervino por un año el puerto de ese lugar. El gobierno dice que se debe a irregularidades financieras que se detectaron, desvíos de fondos y el riesgo operativo y de seguridad por el déficit de infraestructura. Desde la Agencia Nacional lo que señalan es que esta medida se tomó como resultado de la falta de respuestas concretas ante las inspecciones efectuadas, las denuncias de vaciamiento realizadas por los trabajadores y la preocupación expresada por los representantes de la empresa naviera que operan ahí. El que salió a responder es el gobernador fueguino, Gustavo Melella. Vamos a ver qué era lo que decía en su tuit, en su cuenta de X, Gustavo Melella, que aseguraba que no comparte ni la medida, en un hilo muy extenso, pero básicamente para resumir es que no comparte ni la medida ni sus fundamentos, y anunció que está en diálogo permanente con el ministro de Interior, Diego Santilli, con el objetivo de encontrar una salida que preserve el normal funcionamiento del puerto. Amigos, hasta acá por lo menos hemos llegado en esta primera parte. Después vamos a ver seguramente cualquier cosa que pase, lo vamos a ir contando. Y recuerden que la vamos a tener a Lula también en un ratito desde el Congreso, porque hoy hay una nueva marcha de jubilados. Mientras tanto, nosotros ponemos el QR en pantalla. Y el QR que indica que ustedes pueden escanearlo para tener a El Destape en su celular como medio favorito. Ahí aparece el QR, lo escanean, apretan clic, ahí el botón que les aparece y listo, ya nos van a tener como medio favorito en el celular. Tengan El Destape ahí en el celular todo el día, así se pueden enterar de todo. Maldita Suerte, de 14 a 17 horas, en El Destape 1070.